Hoy puede ser. Es día jueves, es tiempo de retomar después del feriado del 1 de mayo nuestra habitual columna de economía. Nuestra, dijo el mosquito. Bueno, la columna habitual de economía que nos acerca el especialista, porque para eso lo hemos convocado al magíster Darío Freites, licenciado en economía, analista económico, magíster en administración de empresas, docente de economía y nuestro columnista también, porque el profe nos proponía hablar sobre algunos cambios impositivos. La desregulación tal vez como medio para la eficiencia. No sé si será así, pero él sí sabe lo que nos quiere contar. Por eso lo estamos saludando, le estamos dando la bienvenida a los muy buenos días. Darío, ¿cómo está, profe? Hola, buenos días, Gabriel. Buenos días, Tamara. ¿Cómo están ustedes esta semana? Bueno, ayer tuvimos un evento político con el tema de ficha limpia, pero bueno, sí. siempre Argentina nos da sorpresas y nos trae novedades, así que siempre tenemos algo de qué hablar. Sí, seguramente. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Y hoy de qué vamos a estar hablando puntualmente? Bueno, hoy en esta breve columna la idea mía fue un poquito compartir con ustedes y con la audiencia estos cambios que está proponiendo el ministro Caputo en relación al sistema tributario y que va de la mano también con todo el trabajo que está haciendo el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, en los distintos mercados, y que creo que todo apunta hacia lo mismo, esa búsqueda de darle mayor libertad de acción a los distintos agentes económicos, quitar un poco el estado del medio y transparentar la cuestión tributaria. Que esto creo que la propuesta de este super IVA, del IVA del ministro Caputo, es la punta de lanza de una reforma tributaria más profunda, que es parte de la campaña, del discurso de campaña que tuvo este gobierno previo a las elecciones, en la búsqueda de un mecanismo que simplifique todo el sistema tributario argentino y que le dé más transparencia y competitividad a las distintas regiones del país. Bien. Exacto. A propósito de eso, sabíamos, porque fue noticia nacional hace aproximadamente unos 5 días, el ministro Luis Caputo manifestaba que el gobierno lo que planea es presentar proyectos que abarquen lo impositivo, lo laboral y previsional, pero estos proyectos serían presentados tras los comicios legislativos. Así es. Yo creo que la parte operativa más fuerte va a venir luego del proceso electoral que tenemos que atravesar este año, de legislativo, las elecciones de medio término, quizás también para no poner en juego en la consideración de la gente en estas elecciones este tipo de ideas ya con el detalle, ¿no? Bien, entonces creo que es importante eso también. Por eso, decíamos, como para clarificar un poco, desde a ver, para el que recién nos está escuchando, para el que por ahí no está tan al tanto de las noticias, le pediría, profe, que el análisis vaya acompañado con una descripción de qué va un poco este proyecto del nuevo IVA, la reforma en sí que plantea el gobierno para el impuesto, y particularmente cómo podría darse el impacto en las diferentes economías regionales, en las provincias. Así es. Bueno, en principio, para poder entender un poquito el contexto, nosotros tenemos un sistema federal donde tenemos la ley de coparticipación, en donde la nación recauda muchos impuestos que luego son repartidos entre nación y provincias. Eso es lo que nosotros llamamos distribución primaria, en donde un porcentaje de la masa coparticipable, de la masa de impuestos, se queda a la nación y otro porcentaje se reparte entre todas las provincias. Después tenemos la distribución secundaria, que se llama, que es de toda esa masa de dinero que le corresponde a las provincias, cómo se va a repartir entre las provincias. Entonces,
acá es donde viene un poquito a jugar el tema de esta propuesta del ministro Cavallo, del ministro Caputo, en cuanto a transparentar para hacer más eficiente el sistema impositivo. En el caso del IVA, especialmente, bueno, nosotros pensemos que los 6 impuestos que más recaudan son el IVA, los aportes y la contribución a la seguridad social, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los ingresos brutos y el famoso impuesto al cheque, que es técnicamente no se llama impuesto al cheque, sino que se llama impuesto a débitos y créditos bancarios. Es eso que nos cobran cada vez que se depositan cheques, etcétera. Ahora bien, esos 6 impuestos que más recaudan, pensemos que suman el 83% de la recaudación total, según Yara. Es decir, el 83% de la recaudación total se concentra en solo esos 6 impuestos. Entonces, a partir de ahí, lo que busca este proyecto es darle la potestad a las provincias de manejar la presión impositiva que vayan a aplicar en sus territorios. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que persigue? Persigue que haya competencia interjurisdiccional, es decir, competencia entre las provincias para captar mayor actividad económica. ¿A través de qué? De los impuestos. Entonces, desde ahí parte un poco la idea. Lo que vio el ministro Cavallo, y estoy con Cavallo, no sé por qué, lo que pasa es que estuve hablando esta mañana de Cavallo y es como que me ha quedado. Y se quedó. Bueno, pero ya que lo estamos nombrando, y me sorprende que lo vaya a decir, Cavallo tiene un blog en el que publica cada semana su análisis sobre la economía, y la verdad vale la pena leerlo y seguirlo. Sí, en el caso de Cavallo en algunos puntos está de acuerdo, pero en muchos puntos es crítico con las medidas del gobierno y es muy interesante leerlo, la argumentación que realiza, que comparte Cavallo, porque es una persona más allá que uno pueda estar de acuerdo o no con su gestión y con sus ideas. Tiene una base son referentes, muy sin sólida duda. En términos académicos. Claro, ¿no? es sin duda es un pero referente. Además es muy didáctico a la hora de explicar las cosas a través de su blog, así que recomiendo por lo menos para tener en cuenta cuál es el punto de vista. Bueno, y ahí cerramos el paréntesis, porque si no nos vamos a seguir hablando de otra cosa y lo cortamos en medio de la explicación al profe. Sí. Arrancamos con mi furcio y claro, por eso. Tema. Y nosotros que no nos gusta conversar. Bueno, volviendo al tema, lo que vio el ministro Caputo fue que a nivel nacional en este tiempo se hizo un ajuste muy grande del gasto, que es de alrededor de 28% del PBI a 17 puntos hoy, mientras que las provincias solamente bajaron el gasto en 15 puntos y los municipios no solo mantuvieron constante el nivel de gasto, sino que inclusive lo subieron un poquito. Por lo tanto, él lo que dice es, bueno, todo el esfuerzo del ajuste lo terminó haciendo la nación. Las provincias no han tenido su parte de esfuerzo en este proceso. Entonces, lo que dicen es, bueno, el principal punto de recaudación de las provincias es el impuesto a los ingresos brutos, que representa aproximadamente, recordemos, ingresos brutos es un impuesto provincial. Y con ese impuesto recauda cerca del 80% del total cada provincia. Es decir, el impuesto que representa casi toda la recaudación provincial es ingresos brutos, que es un impuesto muy distorsivo, porque ingresos brutos es un impuesto que se dice que tiene un efecto cascada, es decir, que cada parte del proceso de producción le va sumando al valor de su producción la alícuota de ingresos brutos. Después, la siguiente etapa, a ese valor con ingresos brutos que trae de la etapa anterior, le vuelve a sumar ingresos brutos. Entonces, se va produciendo un efecto como multiplicador a lo largo de las distintas etapas de producción y termina siendo muy distorsivo en el precio final. Es uno de los peores impuestos y siempre ha sido el gran problema en términos económicos de lo que es la eficiencia por la distorsión que genera. Por eso
el ministro tiene entre ceja y ceja esto de ingresos brutos, de tratar de buscar eliminar ese impuesto a los ingresos brutos por la distorsión que genera. El problema es que como tenemos un sistema federal, ingresos brutos es potestad de cada provincia y no puede tener injerencia la nación en la política que lleve adelante cada provincia en ingresos brutos. Entonces lo que plantea es, bueno, le resolvamos el problema de esa gran recaudación que perderían si dejaran de cobrar ingresos brutos y calculemos cuánto le corresponde normalmente de IVA a cada provincia de esa masa que se reparte entre nación y provincia. De ahí sacó el cálculo, el ministro Caputo, y lo que le daba es que del 21% del IVA que se cobra, con este mecanismo de reparto, le quedaría aproximadamente un 9% le queda a la nación y el resto se reparte entre las provincias. Entonces parte desde esa base el ministro y dice, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en lugar de cobrar yo el 21, quedarme con el 9 y repartir el resto, lo que vamos a hacer es que quede explícitamente de que la nación va a cobrar el 9 de base, que es lo que le correspondería a ella, y que el resto sea potestad de cada provincia el porcentaje de alícuota que ponga. Es decir, ahí tenemos ese 12% restante, es de lo que podría cobrar autónomamente cada provincia en el concepto de IVA provincial, podemos decir. Entonces, al darle esa transparencia, esa discriminación en las alícuotas, lo que le está diciendo a cada provincia es háganse cargo de cobrar 12 o menos si quieren, o más si quieren. Entonces, al darle esa autonomía a las provincias, en el caso de este impuesto que es de origen, que actualmente es de origen nacional, lo que está buscando es que cada provincia tome ese 12% y trate de competir con las otras provincias a través de la baja de impuestos. Y decir, bueno, si yo quiero que haya más inversión, más actividad económica en mi provincia, en lugar del 12 voy a cobrar el 9, por ejemplo. Entonces, de esa manera, atraigo a las empresas, atraigo a la actividad económica, estimulándolos a través de una baja de impuestos. Ahora, para bajar impuestos, tienen que dar los números. Entonces, eso lleva consigo la búsqueda de ser más eficiente con el gasto o de achicar el gasto provincial para que los números le cierren a la provincia. Entonces, lo que quiere hacer el ministro Caputo es que finalmente cada provincia compita con su par, con otras provincias, para tratar de atraer mayor actividad económica. Eso es, en teoría, en la teoría económica, es lo que se denomina votar con los pies, el efecto Taibau, que se estudia en economía, que lo que plantea es que justamente las empresas y los agentes económicos tienden a moverse territorialmente hacia aquellas regiones en las cuales pague impuestos en función de lo que considera más conveniente. Entonces, una empresa que, por ejemplo, está en el Gran Buenos Aires y ve que en Córdoba le bajan los impuestos, que cobra un IVA provincial más bajo, posiblemente haciendo números le convenga mudar su empresa a Córdoba y no quedarse en Buenos Aires. Entonces, de esa manera, las distintas provincias podrían competir por esas inversiones a partir de este mecanismo de cobrar el IVA provincial más bajo. Si bien en la teoría eso está espectacular, porque decimos, bueno, fomenta la competencia y con eso fomenta la baja de impuestos y con eso fomenta la eficiencia, porque para competir el gobierno provincial puede bajar impuestos y para bajar los impuestos el gobierno provincial tiene que ser más eficiente con el gasto. Entonces digamos que lleva como a un círculo virtuoso en donde aquellas provincias que sean más eficientes con el gasto van a poder traer más actividad económica, van a poder crecer más y recaudar más a la larga.
Entonces, ese es un poquito el objetivo, que como dije, es un pequeño o uno de los puntos de esta gran reforma tributaria que busca hacer el gobierno de ahora hacia adelante. Bien, lo que buscan también el gobierno es que las provincias reemplacen impuestos distorsivos como ingresos brutos por una parte de este IVA. Entonces así, a partir del cambio en el IVA, después puede venir los cambios en ingresos brutos, los cambios en los impuestos a los débitos y créditos bancarios, que es el impuesto al cheque, que ese impuesto justamente, hablando justamente de Cavallo, ese impuesto lo puso el ministro Cavallo en los 90, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que en teoría era temporal, y bueno, como todo lo temporal en Argentina... Sí, es un provisorio para siempre. Así es. Igual que el IVA, cuando se subió el IVA al 21% era temporal y bueno, y nunca más bajó. Sí, no recuerdo en qué año subió el 21, pero yo desde que tengo uso de razón o que lo recuerdo porque empecé a pagar cosas, ya era el 21. Claro, en los 90 fue, en los 90 se subió. Claro, en los 90 yo todavía no me hacía cargo de las cuentas ni nada, pero después sí, y ya era el 21%. Profe, así es. A ver, en los papeles, en teoría, tendría una fundamentación y sería como bastante efectivo plantear este tipo de reforma. Sí, ahora, en la teoría es muy interesante. Ahora, dos o tres desafíos que debería tener el gobierno a partir de esto, el gobierno nacional. Sí, porque llevarlo a la práctica es lo complicado. Los puntos oscuros de esto, ¿no? A ver. O los que no quedan tan en claro, podemos decir. Primero, el tema de que no se ha definido quién lo recaudaría a ese IVA provincia. Si serían las provincias o si seguiría siendo la nación. El costo de la recaudación es muy alto, que es lo que nosotros en economía llamamos el costo de administración tributaria. Actualmente las provincias no lo cobran, por lo tanto, si lo tuvieran que cobrar, eso generaría un costo de administración del impuesto muy alto para las provincias. Tendríamos que ver el detalle, que aún no está ese detalle en la propuesta del ministro Caputo. La siguiente cuestión es decir, bueno, la equidad interjurisdiccional, es decir, el IVA, como es un impuesto que finalmente es al consumo, cuando hay productos que se producen en una provincia pero se consumen en otra, ahí tenemos un problema interjurisdiccional si se cobra por provincia. ¿Quién es el que recauda y quién es el que donde finalmente se consume? Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, con ingresos brutos, que es provincial, en aquellas empresas que venden a otras provincias, existe el convenio multilateral, que es donde se armoniza la fuente. Por ejemplo, si yo realizo, en mi caso, como profesional, realizo un servicio de consultoría y yo soy de Córdoba, pero realizo el servicio de consultoría en Santiago del Estero. ¿Cómo funciona el pago de ingresos brutos en ese caso? Bueno, en ese caso me corresponde la mitad de lo que gane, de la plata que facturé, corresponde a mi jurisdicción de origen, que es Córdoba, y la otra mitad a Santiago del Estero, que es donde yo presté el servicio. Y una vez que tengo dividido esa mitad y mitad de mis facturas, en el caso de Córdoba, ingresos brutos del servicio profesional está exento, entonces no pago impuestos, mientras que en Santiago del Estero puedo tener una alícuota del 3%, entonces pago el 3% de ese monto que le corresponde a Santiago del Estero. Es decir, hay un criterio de armonización para cuando trabajamos en distintas provincias. En el caso del IVA provincial todavía no se conoce cómo va a funcionar eso. Todavía esos detalles no están y eso es bastante complicado de poder dilucidar. Por eso digo que es un punto que no da tanta claridad y que puede ser un gran desafío. Y el principal desafío que considero yo y que es lo que me da cierta reserva en relación a esta propuesta del ministro Caputo es la equidad entre las provincias, porque nosotros suponemos que la eficiencia sirve siempre y que la competencia siempre es sana,
pero tenemos nosotros un territorio muy vasto con provincias muy disímiles. Entonces tenemos provincias que por naturaleza son ricas, ya sea porque por razones históricas, por razones de climatológicas, por razones de tierra, por razones de acceso a la tecnología, etcétera, que por naturaleza son muy ricas. No sé, hablemos de Córdoba, Buenos Aires, de Mendoza, Santa Fe, que son ricas y que sabemos que captan mucha actividad económica, pero tenemos provincias que por su localización y su morfología del territorio tienen una base imponible muy baja. Es decir, tenemos provincias, algunas provincias del NOA, algunas provincias del NEA inclusive, que digamos, no se prestan las condiciones para un desarrollo económico fuerte. De ahí es que actualmente el sistema de coparticipación da una parte de esa masa coparticipable a provincias que no pueden generar mucha actividad económica, al igual que las provincias centrales. Entonces quedarían en desigualdad. Si nosotros las ponemos a competir, imaginemos que la ponemos a competir a una provincia como Santa Fe, con una provincia como Formosa o como Chaco, seguramente Santa Fe o Córdoba o Buenos Aires van a captar mucha más actividad económica porque tienen la capacidad para bajar la alícuota de impuestos, porque tienen mucha recaudación, mientras que la provincia de Formosa o Chaco no van a tener esa posibilidad de poder bajar mucho los impuestos porque son provincias con bajo Producto Bruto. Es decir, tienen poca actividad económica en relación a estas provincias centrales. Y tienen limitada por ahí la capacidad de desarrollar la actividad al mismo ritmo. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, porque la competencia es buena, pero si yo parto desde una situación de privilegio, entre comillas, por mi naturaleza, naturalmente también voy a tener más capacidad para competir y dejar de lado a las provincias más pobres, podemos decir, entre comillas. Claro, sí, sí. Entonces, es un tema muy delicado ese, porque atenta contra la equidad entre las provincias, ¿no? Es decir, una persona que se va a vivir a Formosa no va a tener nunca las mismas posibilidades que una persona que se va a vivir a Buenos Aires. No, y a nivel provincias, hacerlos competir es como hacer competir en boxeo a dos categorías muy diferentes. Sobre todo un peso en un pesado país, y un pluma. Claro, sobre todo en un país que exacto. eligió como modelo económico un modelo agroexportador que beneficia más a una región que a otras y nunca se encaminó a otras vías a industrializar aquellas provincias por ahí que están en detrimento Claro, de esta fortalecer producción. a las que no tienen el territorio para la producción. Exacto, a darle intensiva. el valor agregado a la materia prima que producís en otras provincias. O sea, no hay una interconexión económica que uno diga, bueno, esta provincia crece en esto y vamos a apoyarla de alguna otra manera a las otras. Así es. Es muy importante eso, porque por ejemplo, veamos qué ha pasado con los regímenes. Bueno, en La Rioja pasó con el régimen de diferimiento fiscal en el olivo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Las distorsiones que se generan cuando desde el Estado se fomenta de alguna manera determinado sector o determinada actividad económica que naturalmente tiene que tener cierto límite porque puede excederse o puede, en el caso del uso de los recursos naturales, por ejemplo, o inclusive en algunos regímenes de promoción industrial que ha pasado en el interior de Argentina, en donde las provincias las empresas de Buenos Aires solamente instalaban un galpón en ese lugar que estaba con promoción industrial y facturaban desde ahí cuando en realidad no llevaban actividad económica, simplemente pusieron un galpón para usufructuar de esos beneficios fiscales. Claro. Pero en realidad no llevaron trabajo, no llevaron actividad económica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con un cambio en la distribución de estas competencias, ¿no? Es un arma de doble filo que es muy importante que el gobierno y el Estado en general siga de cerca para evitar estos daños colaterales que puede generar. O también puede ser tenido en cuenta como una estrategia del propio gobierno para eso, poner a competir a las provincias, empobrecer a otras, favorecer a unas y después lo que nos queda de acá a una década.
Sí, los resultados pueden llegar a ser importantes en lo que vaya a ser el cambio en la fisonomía económica del país, ¿no? Por eso hay que tomarlo, o al menos yo, desde mi lugar, desde mi análisis personal, yo tomaría con pinzas estos puntos. Claro. Y quisiera yo tenerlos muy bien en claro de que el gobierno lo está teniendo en cuenta para medir los daños colaterales que pueda generar, ¿no? Ojalá y así sea, porque claro, uno parte de obviamente la opinión del especialista, pero lejos está Darío Freites de poder saber cuáles son las motivaciones reales ni los análisis estructurales que haya realizado la gente que se encargó de generar este proyecto. Así es, uno lo ve desde el prisma de su disciplina, sumado a que, bueno, siempre vamos desde lo técnico y la política la tocamos solo en relación a lo económico, a lo técnico y no tanto al juego político que excede mi análisis, ¿no? Que bueno, supuesto. Eso queda para charlas de café. Tal cual. Bueno, profe, habrá que seguir a este caso, o bueno, este proyecto en cuanto se vayan conociendo más detalles, si es que se conocen más detalles respecto a estos puntos que necesitan aclaración. Así es. Yo creo que es importante seguirlo en detalle porque después van a venir, ya van a afinar el lápiz y va a venir la letra chica. Entonces es muy importante a medida que se acerque la discusión acerca de este proyecto, es muy importante tener en cuenta estos puntos, más allá de que uno pueda decir, bueno, están incentivando la baja de impuestos, están incentivando disminuir las distorsiones que generan el sistema de precios y los impuestos, pero más allá de esa causa noble, podemos decir, hay que tener en cuenta estos claroscuros que aparecen y que al menos hoy no me están cerrando, por lo menos, ¿no? Y poder hacer esta lectura crítica. Magíster, le agradecemos un montón por estos minutos para Radio Universidad y nos despedimos así hasta la próxima semana. Sí, nos estaremos viendo la próxima semana, que seguro en 7 días pasan un montón de cosas. Seguramente. Así que siempre vamos a tener alguna charla interesante. Nosotros esperamos hasta el miércoles a la noche, más o menos, para preguntarle al magíster, ¿y de qué podemos charlar mañana? Así que, sin anticipos, la semana que viene hay otra columna. Gracias, profe. Así es, un gusto, que tengan un excelente día ustedes y su audiencia. Igual para usted y un gran fin de semana. Era el magíster Darío Freites, quien es licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía, y que nos traía este tema como para, por lo menos, enterarnos un poco, analizarlo un poco y, sobre todo, para quedarnos pensando. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.